Entonces vamos a plantear la última pregunta que estábamos abordando, que es desde el ámbito un poco más, digamos, cotidiano, un ámbito mucho más concreto, de qué manera pueden las personas que están buscando colegios a sus hijos que tienen dispraxia verbal, podrían saber o tener algunos signos de que estamos ante un programa de integración escolar que sea adecuado, que sea que esté consolidado digamos, y que sea bueno para sus niños. Constanza. ¿Parto? Vale. Es una pregunta complicada porque porque los proyectos de integración escolar no necesariamente contribuyen a la inclusión de todos los estudiantes. Muchos de ellos tienden a replicar lógicas muy tradicionales de enseñanza, de la educación especial, versus otros que se han transformado en verdaderos núcleos de trabajo y de innovación dentro de las escuelas. Entonces, bajo un mismo proyecto o bajo un mismo rótulo, un mismo nombre, pueden existir proyectos que tienden a mantener a los estudiantes en una situación de un estudiante especial, que atendemos con apoyos especiales fuera del aula, exclusivamente, y donde no hay un trabajo colaborativo entre los distintos profesores y profesionales. Y en cambio en otros hay escuelas que han tomado estos recursos y se han apropiado un poco de los proyectos para tratar de pensar de una forma distinta un aula que sea acogedora para todos, donde consideremos la amplia diversidad de los estudiantes. Entonces, si tú me preguntas a mí qué habría que hacer, habría que ir a conversar con ellos para conocerlos, para preguntarles qué es lo que hacen. A mí me parece que qué tan abiertos son en una escuela a contarnos qué hacen y cómo lo hacen y cómo participan las familias, nos podría dar algunos indicadores de cuál es la orientación o la visión que hay detrás de ese proyecto. Incluso podrían haber escuelas donde no habiendo un proyecto de integración escolar, fuera una escuela muy inclusiva y tuviera muy buenas prácticas docentes e incluso hubiese, mediante otros mecanismos, conseguido apoyos o recursos profesionales que acompañen a los estudiantes en condición de discapacidad o en cualquier otra condición que en definitiva los pone en una situación desfavorecida, ¿no? Pero a mí me parece que es clave conocerlos, conocer lo que hacen, saber cómo han ido desarrollando este trabajo, qué piensan acerca de lo que la inclusión es, cómo trabajan con los estudiantes, qué hacen con las familias. Si les preguntamos esas cosas, nos vamos a poder ir dando cuenta de cuál es la noción que hay detrás, porque probablemente esa visión es la que impulsa a desarrollar unas u otras actividades o a tomar unas u otras decisiones. Claro, lo importante es darse cuenta de que no porque los colegios tengan pie van a tener lógicas de inclusión, es paradojal, pero no porque tengan los pies van a tener No. lógicas de inclusión. A veces el pie es una barrera que individualiza a un estudiante, que segrega a un estudiante y lo que produce es una pérdida de participación de ese mismo estudiante. Entonces, por eso es importante conocer la escuela. Hay que darse cuenta que al momento de conocerlos también las escuelas, uno más o menos aprende que si la escuela tiene montadas buenas prácticas y estrategias que fomenten la presencia y la participación de la diferencia, uno va a tender a decir, bueno, es una escuela que tiene un buen proyecto de integración. Si es una escuela, si es una escuela donde uno puede evidenciar la cooperación entre los estudiantes, donde uno puede evidenciar el poder de los pares, como se dice, ¿cierto? Vamos a tender a decir que es una buena escuela con, con, con una buena lógica de integración. Y sí, también podemos preguntar por la formación inicial de los docentes y si los docentes también reciben o no formación continua sobre este tema. O sea, son hartas preguntas las que hay que hacer al momento, hay que hacerse y hay que hacer a los establecimientos al momento de elegirlo. No es fácil, es algo muy complejo.
No solamente también la cantidad, digamos, de personal relacionado con el programa de integración escolar, porque una madre, por ejemplo, aterrizando un poco con el tema de la dispraxia verbal, lo que primero se fijaría es que si ese colegio tuviera fonoaudiólogas especializadas, tal vez terapeutas ocupacionales, etcétera, pero más allá de eso también habría que mirar otros indicadores, otras cualidades de ese colegio. De Por todas maneras. supuesto, por supuesto, puede tener fonoaudiólogo, puede tener un trato muy individualizado el estudiante, pero el problema no es el trato personalizado, sino que el estudiante sea de una u otra manera estigmatizado al interior del establecimiento por por su diferencia. Ese es el punto. El punto es si la lógica pedagógica y educativa va hacia la integración o va hacia la segregación. No sé cómo lo ves tú, Constanza. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que habría que también utilizar nuestra intuición, es decir, como los aspectos también más afectivos. Es decir, si yo llego a esa escuela y en esa escuela me siento acogido, en esa escuela me escuchan, en escuela me tratan por mi nombre o tratan a mi hijo o a mi hija por su nombre, ¿sí? En lugar de por su diagnóstico, por ejemplo. Esa sensación que yo tengo cuando llego ahí de que es un espacio familiar, no de una familia, sino en el sentido que es un espacio donde yo me siento acogido, donde las personas se comunican entre sí, donde no me dejan esperando 2 horas afuera hasta atenderme, donde responden a las inquietudes que yo tengo y no se incomodan por esas inquietudes que yo les planteo. Entonces, esas son cuestiones que no tienen que ver con números, ni presencias o ausencias de profesionales. Tienen que ver justamente con lo que tú decías al inicio, una cultura que efectivamente promueve la inclusión en la escuela. Ujú. Respecto a todos los factores que deberían existir en un proyecto inclusivo, a mí me llama la atención que he visto algunos comentarios de algunos proyectos donde los padres tienen una incidencia bastante importante en ellos. Funcionan muchas veces como coordinación dentro del interior de los mismos padres y dan grandes aportes, digamos, a las escuelas. Según tu opinión, por ejemplo, Constanza, que tú has abordado el tema como más concreto del pie y la operación misma, digamos, con los profesores, la formación de profesores, ¿qué opinas cuál es el rol de los apoderados? Si tal vez en los colegios donde tiene una cultura más inclusiva, los apoderados pueden hacer una gran diferencia en estos tipos de programas. Sí, yo creo que sí, que eso es un elemento que identifica una escuela que es más inclusiva, una escuela que es más inclusiva, una escuela que es más democrática y por ende los papás tienen más espacio de toma de decisiones dentro del establecimiento. Y es una escuela que es más colaborativa, es decir, donde todos trabajamos juntos para que todos y nadie se quede atrás. Podamos desarrollar aquello que nos hemos propuesto, aquello que nos parece que necesitamos fortalecer. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es súper importante cómo hacer una diferencia, que un papá presente o una mamá presente en la escuela no es una mamá que está presente en el sentido de solamente requerir a la escuela, como si la escuela fuera un servicio, ¿sí? Como si fuéramos a un restaurante y en ese lugar, porque estamos pagando o porque alguien está pagando por nosotros, entonces le requerimos cosas al otro. Es distinto de cuando cenamos en la casa, ¿no? No le requerimos así a la mamá o al papá o a la pareja, al que cocinó, porque entendemos que es otra la lógica, que somos todos parte de esto. Entonces, eso mismo hay que mirarlo llevado a la escuela. Es decir, necesitamos papás que estén involucrados en decir, en denunciar cuando hay una situación de exclusión o de marginación o de discriminación, pero que estén igualmente dispuestos a formar parte de las mejoras, de las soluciones dentro de la escuela, a asumir liderazgos dentro de la escuela para también movilizar a otros papás, porque dentro de, o sea, esta analogía que estoy haciendo con el restaurante, ¿no? Es una analogía que tiene que ver mucho con cómo funcionan los eh, centros de padres en los establecimientos educativos. Entonces, muchas veces también existe dentro de los mismos papás un choque entre distintas visiones de lo que es la educación. Y para muchos de ellos, entonces, es esta idea de la educación como un servicio, que también no es una idea que no se les ocurrió a ellos, sino que
se ha venido instalando sistemáticamente desde el sistema educativo, pero que necesitamos romper para poder pensar en una escuela donde todos trabajamos para un mismo fin. Entonces, sí necesitamos papás muy involucrados, pero no papás que persiguen a la escuela para buscar las fallas, para decirles lo que no saben, sino papás que son capaces de decir lo que piensan, son capaces de proponer, son capaces de trabajar colaborativamente. En ese sentido, a mí me parece que entre más participación haya de esa naturaleza, más posibilidades hay de una escuela inclusiva. Desde el punto de vista normativo, ¿los apoderados tienen alguna incidencia, por ejemplo, en decidir, por ejemplo, el tipo de capacitación que se va a establecer en los colegios? En el caso, por ejemplo, de la dispraxia verbal, por ejemplo, no cualquier tipo de fonoaudióloga es la que le serviría a un niño que tiene esta condición. Le serviría, por ejemplo, una que tiene un acondicionamiento, un entrenamiento especial, táctil, que es mucho más, digamos, costoso y mucho más específico. Entonces, en ese sentido, en el tema normativo, ya la letra chica, los apoderados podrían pedir una capacitación especial para tratar a sus hijos que están dentro de un programa de integración escolar. O sea, no hay un mecanismo a través de los cuales los papás puedan hoy día, tal como la normativa lo plantea, exigir nada. Es decir, los papás a lo más forman parte, en el mejor de los casos, de los consejos escolares que tienen una naturaleza más bien consultiva, o en el caso de los proyectos de integración escolar, a lo más son citados para presentarles el plan de trabajo, para compartirlos con ellos, o los avances de los estudiantes, o los diagnósticos, etc. Pero no existe la forma en que la normativa está pensada, no está pensada de esa manera, ¿no? Siempre todavía la decisión está puesta en la escuela. Entonces, las escuelas pueden dar la opción a los papás de proponer, por ejemplo, espacios de formación, incluso de organizar espacios de formación, porque no necesariamente en esto que decía antes tiene que ser esta lógica de requerir a la escuela. También puede ser de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque yo también formo parte de esta escuela para formar a los profesores en este tema. Entonces, o para formarnos como comunidad, porque no solamente son los profesores los que se tienen que formar en ese tema o los profesionales que trabajan en el PIE. Pero no existe un mecanismo a través del cual se pueda garantizar, porque no es esa la lógica que hay, no solo en este tema, sino que no es la lógica de participación de las familias que en general está planteada en nuestro sistema educativo. Y bueno, ya ha existido muy pocas posibilidades de poder transformar esto. También se crearon los consejos escolares, pero los consejos escolares son meramente consultivos. Tampoco es que los padres puedan tomar decisiones en la medida también de su creatividad o de su innovación. Entonces cuesta mucho generar las confianzas para que los padres puedan participar. En realidad, eso va a también ser un indicador de si la escuela o no es inclusiva, es democrática y favorece la cooperación. Me parece a mí que es un tema fundamental. Ahora, en este caso particular, todavía más se requiere la participación de los padres. Y todavía más se nota que el sistema todavía no madura lo que es la participación democrática de todos los actores al interior de su devenir educativo y pedagógico. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes acerca de la formación de profesores y de qué manera ellos están capacitados o no para abordar temas de inclusión y también de convivencia escolar? Por ejemplo, que digamos, la especialidad o lo que tú más ves, por ejemplo, Jaime. ¿De qué manera están preparados? Hay también una cultura en la cual ellos están preparados a pesar de todos los miles de problemas que pueden tener los profesores, digamos, de bajas remuneraciones, de exceso de, digamos, de trabajo, horas laborales, etcétera. ¿Están preparados de cultura? ¿Hay capacitaciones? ¿Nos pueden explicar un poco más de eso? Bueno, lamentablemente la formación inicial docente en Chile también tiene un déficit importante en lo que se refiere a todas estas dimensiones de pedagógica que de una u otra manera el sistema escolar no promueve.
El sistema escolar promueve la competición, el sistema escolar promueve el razonamiento lógico, el sistema escolar promueve la comprensión lectora, el sistema escolar promueve cierto tipo de razonamiento científico, pero el sistema escolar no promueve la participación, la cooperación, la inclusión, la vida democrática, la convivencia escolar. El sistema escolar chileno tiene un déficit importante. Y esto se replica muchas veces en la formación inicial docente. En la formación inicial docente, durante ya más de una década, ha sido muy importante la formación disciplinaria de los docentes, más que la formación en lo que significa las lógicas de inclusión, las lógicas democráticas, las lógicas de cooperación, las lógicas de innovación, las lógicas de creación. Es más importante que el docente sepa matemática y sepa lenguaje, a que tenga incorporada una filosofía, una cultura, una formación en estas dimensiones. Entonces, nosotros las universidades tenemos que hacer un mea culpa muy gigante respecto a la formación inicial docente y respecto a los profesores que estamos enviando al sistema escolar, porque estos profesores van con un déficit importante en lo que se refiere a su formación en estas dimensiones. Cuesta mucho en las universidades hacer entender a las burocracias institucionales que estas dimensiones son realmente importantes y significan un paso definitivo en lo que es el desarrollo humano y el crecimiento en los derechos individuales y sociales eh, eh, por una justicia educativa mucho más en serio. Yo agregaría eso que pensar en una formación de profesores, estando de acuerdo con lo que señala Jaime, pensar en una formación de profesores para una escuela inclusiva, para una escuela democrática, para una escuela que promueve la justicia social, requiere necesariamente transformar en su conjunto los planes de formación. Lo que ha pasado en la última década, bueno, hace una década, el tema de la inclusión ni siquiera era un tema en la formación de profesores. Ni siquiera era un tema en las universidades, ¿no? Parecía que por arte de magia los profesores tenían que llegar con esas competencias a la escuela cuando recién se estaban instalando los proyectos de integración en las escuelas. En ese sentido ha habido un avance. Hoy día existe conciencia de que tenemos un tremendo problema, pero que existe un problema. Otra cosa es que todos estemos igual de conscientes o quienes tienen que tomar decisiones al respecto estén dispuestos a tomar dichas decisiones. Pero hoy día existe mucho más conciencia acerca de que este es un temazo en la formación de profesores al que hemos tenido escasas habilidades de poder responder. Pero para poder responder no sacamos nada con tener solamente unos cursos de inclusión o un módulo dentro de un curso más amplio. Necesitamos repensar toda la formación desde esa lógica. Y eso tiene varias dificultades. Por una parte, eso implica que todos los que estamos dentro de la universidad tengamos esa perspectiva para que nos podamos comprometer con una perspectiva de esa naturaleza. Es decir, desde el profesor que, como decía Jaime, enseña matemáticas, al profesor que enseña didáctica de las matemáticas, que es decir, cómo el profesor va a enseñar después matemáticas en la escuela, al profesor que enseña currículum, al profesor que enseña, no sé, convivencia escolar. Entonces necesitamos tener una formación que transversalmente logre instalar esta perspectiva en la formación de profesores. Digamos, eso es lo que se ha visto que resulta ser más exitoso en la formación de profesores a nivel internacional. Un plan de formación que tenga una perspectiva inclusiva, que tiene instancias de formación concretas sobre temas de inclusión, de diversificación del aprendizaje, de flexibilización del currículum, etcétera, etcétera, pero que está todo teñido de esa visión. Entonces, si miramos las instituciones universitarias, a mí me parece que estamos muy al debe todavía en siquiera ponernos de acuerdo que esa es una visión común y que nosotros pensamos que la formación de profesores tiene que ser inclusiva porque pensamos la escuela así también. Entonces, también es un reto de mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo estamos pensando esta formación? Y esto no solo en la formación de profesores, también en la formación de todos los otros profesionales
de la educación, que también forman parte de la cultura educativa, ¿no? En todos ellos se requiere teñir de ese sello la formación, más allá de solo tener experiencias concretas, y necesitamos avanzar también desde una formación más teórica sobre la inclusión, es decir, de entender de qué va la inclusión, a una formación que logre articular esos aspectos teóricos con aspectos prácticos, es decir, ¿cómo hacemos esto en el cotidiano? ¿Cómo hacemos esto cuando planificamos las clases, cuando definimos cuáles van a ser las actividades extracurriculares, cuando definimos cómo va a ser la reunión de apoderados, cuando decimos cuál va a ser el tipo de evaluación que vamos a utilizar en nuestro establecimiento educativo? Es decir, parte importante del reto hoy día de formar profesores en inclusión es avanzar desde entender lo que es inclusión, que ya es un reto, a poder decir, bueno, ¿y cómo hacemos esto en la práctica? Ahora, yo creo que en la medida que este es un área que todavía está en desarrollo, también es un área en donde existen muchas posibilidades de seguir trabajando, no solo en las universidades, sino también en la escuela. Es decir, por más que en las universidades existan los mejores planes de formación, siempre las escuelas van a necesitar estar transformándose para responder a la amplia diversidad de sus estudiantes. Entonces, no solo hay que esperar a que un día lleguen los profesores que necesitamos, sino que también las escuelas tienen que involucrarse en ese proceso de cambio y de formar a los profesores que ya están en el sistema, que representan la mayor parte de los profesores que tenemos hoy día, no solo los novatos, digamos. También eso ayudaría como en la modificación de horario, en la flexibilidad a lo mejor horaria que habría, o al pensar todos los programas que se hacen, porque el tema del proyecto del PIE en los colegios, en lo práctico, muchas veces se ve con las manos atadas frente a las horas que son mucho más limitadas para atender a niños con necesidades educativas especiales, siendo que son condiciones que no dejan de estar cuando están en asignaturas que no están dentro del PIE, porque claro, a lo mejor hay personas que, como esta es una condición que atañe a niños chiquititos, a lo mejor hay familias que todavía no se enfrentan con la entrada al colegio, pero el PIE atiende a los niños en algunas horas dentro del aula, la educadora diferencial, pero los acompañan en las horas de lenguaje y de matemática. Uh-huh. Y esto no es algo que ellos no requieran también en historia y en arte, lo requieren siempre. Entonces, el fonoaudiólogo, la profe diferencial, la psicopedagoga, muchas veces se ven súper atados a las horas que tienen para atender a cada niño. Y si esta visión de una escuela mucho más democrática bajara de lo universitario también a lo práctico, a los colegios, nos ayudaría a todos. Sí, porque no requeriría siempre a este profesional como una especie de compensación de aquello que el profesor no tiene, sino que lo pensaríamos como un equipo que trabaja colaborativamente para poder pensar una clase de matemáticas, de música, de, qué sé yo, de educación física, o cualquier otra instancia de formación que hay dentro de la escuela que no necesariamente es una clase, ya lo pensaríamos desde esa mirada. Entonces, en lugar de poner el foco en atender de manera específica a estudiantes específicos, pondríamos en foco en mejorar la clase para todos, que de allí tengamos que, además de eso, tener algunos apoyos particulares, seguramente que sí, pero esos apoyos pueden ser tanto un estudiante que tiene una condición de discapacidad, tanto un estudiante que tiene un trastorno en un momento, por ejemplo, de salud mental, o un estudiante que está pasando por una situación socioeconómica complicada en un determinado momento. Entonces también el PIE restringe en relación a quién podemos proveerle ese apoyo. Y deberíamos ser capaces de, si tenemos una escuela inclusiva, ser una escuela que también es más dinámica, más flexible en relación a poder prestar los apoyos que cada quien va a requerir necesariamente de una u otra manera a lo largo de su trayectoria. Unos en un momento, unos en otro, unos durante toda la trayectoria, pero todos en algún momento requerimos de un acompañamiento especial, de que alguien nos diga, vamos, podemos, de que piense en una actividad distinta que también me motive a mí,
o que también yo pueda desarrollar con las características que yo tengo. Entonces cambiaría la lógica de pensar la escuela y de organizar la escuela y los apoyos en esa escuela. Claro, el problema es que el PIE parte de un supuesto equivocado, y el supuesto es que solo algunos son los diferentes. Eh, además de tener ese supuesto equivocado, de que solo algunos son los diferentes, tiene un componente que es un componente de la lógica, que es de lógica de derecho, pero al mismo tiempo tiene un fuerte componente de diagnóstico psicomédico. Entonces, de una u otra manera, se pisa la cola, por decirlo de alguna manera, el proyecto de estos PIE, porque en realidad no se da cuenta de que todos somos diferentes, y que si no somos diferentes ahora, en algún minuto lo vamos a hacer, por alguna circunstancia. Eso es una perspectiva completamente distinta. Reconocer la diversidad como un valor o como una cualidad transversal, o reconocerla, o no reconocerla como una cualidad transversal y simplemente individualizarla en un sujeto como un obstáculo o como una dificultad que hay que superar. Entonces, ahí hay dos lógicas que son completamente distintas. Y como tú decías, de una u otra manera, si entendiéramos que, por ejemplo, un estudiante con apraxia del habla infantil no solamente requiere en dos disciplinas determinadas una mirada, sino en todo el contexto escolar, y todos también pudiendo cooperar y siendo al mismo tiempo cooperados, por decirlo de alguna manera, la lógica es completamente distinta. Respecto a lo que están diciendo, así para explicarle un poco a la gente que está viendo la transmisión, un poco referido al decreto 170, que es el decreto que regula las necesidades educativas especiales en las escuelas que tienen programas de integración escolar, y que solamente reconoce algún tipo de necesidad educativa especial permanente y temporal, y de las cuales nosotros, las madres que tenemos niños con apraxia del habla, es un verdadero dolor de cabeza, porque la apraxia del habla infantil no está como en un diagnóstico. Y Exacto. en la práctica lo que está pasando es que al entrar, por ejemplo, de mala manera también en las escuelas de lenguaje, están entrando a través de un trastorno específico del lenguaje, o en casos más severos tal vez como una afasia severa, pero en el fondo son alteraciones mismas de dentro de ese reglamento, de ese decreto que es totalmente estrecho y que no dialoga con la verdad, no dialoga, digamos, con la realidad que estamos viviendo actualmente. Así es. El decreto es un corsé normativo que de una u otra manera no permite ni desarrollar proyectos educativos inclusivos, ni tampoco escuchar la especificidad de, por ejemplo, los niños con apraxia del habla infantil. Y al mismo tiempo instala esta lógica de las necesidades educativas especiales. Es decir, esa noción es ya en sí mismo un supuesto que podríamos entrar a discutir, porque ¿qué hace especial a una necesidad educativa? ¿Sí? Y muchas veces, si uno analiza el decreto, en definitiva, es bastante arbitrario lo que hace especial a una necesidad educativa, propiamente tal. Entonces, el decreto dice, de aquellos que requieren acompañamiento o experimentan barreras, sí, pero es que si leemos al pie de la letra, todos podríamos caber ahí, o podría ser que nadie quepa en ese lugar. Entonces, porque ¿qué hace especial a una necesidad educativa? Nada, que está definida por ley cuáles son las que entran y cuáles las que no. Todos los niños tienen necesidad educativa en determinado momento, necesidad de acompañamiento, de apoyo educativo. Y algunas son mucho más específicas, algunas son en un momento y en otro no, algunas van cambiando con el tiempo. Entonces, si ya la lógica que tiene, la forma en que se define el decreto, hace que muchos estudiantes simplemente quedan afuera, o que pase lo que tú estás diciendo, que entremos en este dilema en que entran los profesionales acerca de, ¿deberíamos integrar a este niño o no? Porque queremos ayudarlo, pero es que no tiene esto, pero si no le ponemos este título, entonces no podemos ayudarlo.
Entonces empiezan como en una dificultad que cada colegio ha resuelto de distintas formas, algunos utilizan recursos de la SEP, otros simplemente los diagnostican aunque no tengan ese diagnóstico, otros no y le dicen, no, papá, mamá, sabe que usted va a tener que buscar por fuera, pero en definitiva nos meten esta camisa de fuerza que no tiene que ver con lo que le pasa a los niños o las niñas. Entonces, y que necesitamos romper la lógica que está detrás, esta lógica del déficit, para que podamos avanzar. Cuando Jaime decía, todos podemos cooperar, yo creo que algo fundamental de esto es que hoy día esos proyectos de integración, la forma en que están pensadas, suponen que lo que tiene el estudiante o las características de ese estudiante son problemáticas para la escuela. Es decir, seguimos pensando desde la lógica del déficit. A ese estudiante tiene un problema, le falta algo, y no desde el valor que tiene ese estudiante en la escuela. Es decir, todos los recursos, imagínense que podemos crear pensando en este estudiante que si no estuviese aquí no crearíamos y que podemos poner a disposición de todos los otros estudiantes, es una tremenda oportunidad de enriquecer el aula. Todas las formas de colaboración que se nos pueden ocurrir y que no habíamos pensado hasta que no llegara este estudiante, entonces son un tremendo aporte. Entonces, reconocer la diversidad implica un paso más, que es valorarla, valorar que cada estudiante en el aula constituye una riqueza para el proceso educativo y entre más diversos seamos, más riqueza vamos a tener. Pero el modelo está pensado desde la forma contraria, está pensado desde la homogeneidad, que todos seamos iguales, hagamos lo mismo. Y todo aquel que se sale de esa norma, entonces constituye un problema para el sistema. Y tardamos de encontrar una solución especial para ese estudiante en concreto. Pero no nos damos cuenta de todos aquellos que están quedando fuera de ese acompañamiento. Me corrigen si me equivoco, pero este decreto es del año 2009, ¿o no? Sí. Sí. O sea, ya está más que claro que obsoleto quedó hace mucho rato. Digamos que así nació. Sí. Pero si uno piensa en el decreto 83, que es más nuevo que el decreto 170 y que es el que vino a decirle a las escuelas cómo íbamos a implementar, porque primero creamos un decreto que diga, crece los proyectos de integración, pero una buena cantidad de años, unos 6, 7 años después dijimos, pero es que tenemos que dar orientaciones para saber cómo vamos a hacer esto. Y ahí surge el decreto 83, ¿no? Que dice en definitiva cómo vamos a implementar los proyectos de integración. Entonces, esa tensión viene desde que se creó, pero es una tensión que se ha mantenido. Y es una tensión que se ha mantenido porque quienes están en la toma de decisiones en nuestro país, quienes están en las universidades también, quienes están en las agrupaciones de profesores, de familias, de profesionales, no todos tenemos la misma perspectiva respecto de la inclusión. Entonces necesitamos construir una perspectiva común para poder también pensar en una legislación que sea diferente. Y eso es fundamental para avanzar en términos de inclusión. Sí. A mí me gustaría aportar porque hicimos un análisis a través en una fundación de los distintos modelos de inclusión que había y claro, hay en algunos países que tienen modelos de inclusión súper consolidados, por ejemplo en Estados Unidos, que también tiene un toque, tiene una parte diagnóstica. Pero se destinan una gran cantidad de recursos a programas que no son de integración diagnóstica, sino que estamos hablando, por ejemplo, de enfocado a inmigrantes, para adaptar, por ejemplo, escolares que vienen con padres latinos, entonces se hacen transiciones, digamos, culturales, se hace distintos tipos también de inclusión dentro de las aulas. Y por otra parte, el tema diagnóstico se acompañó con la detección temprana. Entonces eso yo lo encuentro insólito, porque en el decreto se basa en una base diagnóstica, pero una base diagnóstica que no tiene tampoco conexión un poco con el tema sanitario chileno. O sea, los niños, por ejemplo, con dispraxia se descubren casi a los 5 años cuando uno dice por qué no habló y fue una detección demasiado tardía. Y eso pasa con muchos diagnósticos, de niños que se descubre que tienen trastorno espectro autista a los 5 años, etc. Entonces tampoco tiene un correlato, digamos, en todo el sistema en sí. Entonces es casi kafkiano, yo diría, no tiene ningún sentido y tampoco tiene una base tampoco de sentido en las estadísticas, no hay estadísticas que respalden por qué tiene que estar un trastorno espectro autista o un trastorno específico del lenguaje, es como totalmente, no dialoga con nada. Así es, no dialoga con nada y mientras tanto el sistema en general lo que hace es homogeneizar en la lógica de la competición o en la lógica mal llamada meritocrática o de igualdad de oportunidades.
Entonces bueno, y tú le agregas además, María Sol, estas otras inclusiones, que son la inclusión no solamente de la diferencia, por decirlo de alguna manera, psicomédica, sino que tú agregas estas otras inclusiones, que el inmigrante, y así sucesivamente. O sea, también o sea, si pensáramos la escuela desde el punto de vista desde la filosofía de la inclusión, nos daríamos cuenta de esto que venimos conversando en este rato, de que en realidad somos todos diversos, somos todos diferentes, y de una u otra manera entrar en esta lógica implica valorarla y actuar en consecuencia. El punto es que nos falta muchísimo todavía que crecer en esto. ¿Paz? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que, bueno, en general las personas están opinando lo mismo, que el decreto está muy, muy obsoleto, que muchas veces amarra a los profesionales para atender a los niños, pero también hay otro Claro. tema que es muy recurrente en nuestra comunidad, por los comentarios que nos escriben, los mensajes que nos envían, que es que frente a un diagnóstico de dispraxia o de apraxia del habla infantil, nosotros como mamás, como papás, nos enfrentamos a la decisión de si ingresar a nuestro hijo a un colegio con PIE o a un colegio diferencial. En general, las neurólogas nos recomiendan ingresarlo a un colegio con proyecto de integración, pero ahí nos topamos con otro problema, que es como en el decreto no se menciona, los niños son ingresados con otro diagnóstico. Así que eso es más o menos lo que nos están comentando, que los niños, bueno, generalmente como ya el trastorno viene de los 3 años, pasan de la escuela de lenguaje, que también era algo de lo que les queríamos consultar su opinión con María Sol, pasan de la escuela de lenguaje a los colegios con proyecto de integración, con un diagnóstico camuflado en realidad, porque uno lo que hace es que ingresan por TEL, y en realidad uno en las entrevistas personales con los profesores les va diciendo, pero ¿sabes qué? A mí me dijeron que tenía dispraxia. Y ahí podemos enfrentarnos a dos escenarios, porque nos digan todos los profesionales del colegio no sabemos de dispraxia, o que tengamos la suerte de que el fonoaudiólogo o la profe diferencial nos digan, sí, nosotros sabemos de dispraxia y vamos a orientar a los demás docentes en cómo atender y acompañar a su hijo. No sé qué opinión tienen sobre este tema de entrar con otros diagnósticos, de qué le dirían a una mamá, a un papá, con un diagnóstico así, sin ingresar a un colegio diferencial o a un colegio con PIE. Yo en estos temas soy súper cuidadosa, porque yo creo que cada familia es un mundo. Entonces, no existe una única receta para todos. O sea, si miramos desde lo que la evidencia dice, en la evidencia que se ha ido construyendo en todos los países sobre integración e inclusión escolar, la evidencia muestra que los estudiantes que van a las escuelas, llamémosle regulares, con proyectos de integración o con cualquiera sea la modalidad de apoyo, en el mediano plazo obtienen mejores resultados. Tanto esos estudiantes como las escuelas en su conjunto, es decir, los otros estudiantes también aprenden más. Pero es cierto que existen muchas situaciones en donde no existen, por ejemplo, alrededor de la familia, escuelas que cumplan con determinadas condiciones para acompañar a un estudiante. ¿Sí? Una cuestión de distribución geográfica de los centros, de disponibilidad de matrícula, etcétera, etcétera. Entonces, yo a priori a nadie le podría decir, ¿sabe qué? No puede ir a una escuela especial o a una escuela de lenguaje, que tienen la misma lógica de segregación de los estudiantes. Pienso que si miramos en términos generales, entonces deberíamos apostar por las escuelas donde todos podamos estar, porque es importante que nuestros hijos o hijas aprendan en contextos que sean auténticos, es decir, tal como es la sociedad, y la sociedad es diversa.
Yo tengo mis serios reparos con las escuelas de lenguaje. Creo que las escuelas de lenguaje, algunas hacen unos trabajos muy interesantes, que tienen profesionales muy capacitados, de las que muchas veces las escuelas regulares no tienen. Pero la lógica de poner a estudiantes que tengan dificultad de lenguaje de cualquier tipo con otros estudiantes que también tienen dificultades del lenguaje, desde el punto de vista del aprendizaje no tiene tanto sentido, porque la lógica es que los podemos atender mejor. Pero cuando nosotros estamos en un ambiente donde los otros compañeros también nos pueden ayudar a poder avanzar en las dificultades que tenemos en términos del lenguaje, entonces eso es más propio en un espacio donde existen estudiantes con distintos niveles de desarrollo de las habilidades propias del lenguaje. Es como si nosotros quisiésemos, voy a llevarlo como a otro terreno, ¿no? Es como si nosotros quisiésemos que nuestros estudiantes desarrollaran habilidades artísticas. Entonces lo ponemos con otros estudiantes que tienen dificultades para desarrollar actividades propias del mundo del arte. Como que diríamos, no, pues tendría que estar con los otros, con los inspirados, con los que pintan, cantan, dibujan. En ese ambiente van a desarrollar este interés por el arte, pero también sus habilidades artísticas. Entonces eso mismo deberíamos pensarlo en el términos del lenguaje. Si nosotros ponemos a los estudiantes con otros niños que tienen más dificultades, entonces tienen menos oportunidades de apoyarse de esos compañeros, de aprender de ellos, y al mismo tiempo esos compañeros aprender de sus compañeros, porque la vida es así. En la vida somos todos distintos. Entonces, si pensamos en una sociedad donde todos cabemos, entonces tenemos que pensar en una sociedad más respetuosa y que es capaz de valorar esa diversidad. Ahora, respecto de los diagnósticos, a mí me parece que considerando las limitaciones que tiene el sistema, entonces las comunidades educativas, en acuerdo con los papás, tienen que tomar las mejores decisiones que les permitan a esos niños estar en la mejor condición posible. Entonces, si eso implica que vamos a acompañarlo, entonces esa puede ser una opción para esos estudiantes. Siempre que la escuela y la familia entiendan que estamos haciendo eso intencionadamente, que estamos subvirtiendo la regla intencionadamente para poder apropiarnos de ese espacio. Porque si lo hacemos sin darnos cuenta, si de verdad en un mes más estamos haciendo como que este niño tiene trastorno del lenguaje, entonces no tiene ningún sentido. Entonces, si nosotros decimos sí, viene con este diagnóstico, recibe este acompañamiento, pero pensando en que lo que esta persona en concreto no es un diagnóstico, es un niño, y aunque hayan 3 niños con el mismo diagnóstico, 3 niños con dispraxia, esos 3 niños son distintos. Entonces, también cada uno de esos 3 niños va a requerir acompañamientos diferentes. Entonces, esa yo creo que es la clave, más allá de la norma. Es cómo la escuela y la familia acuerdan estos procesos para pensar en esa persona, para pensar en esa Andrea, en ese, no sé, en ese sujeto, no en ese diagnóstico, porque en definitiva son los sujetos los que estamos en el aula, no los diagnósticos. Bueno, a mí mi opinión también no es una opinión tajante ni taxativa, sino que una opinión más bien compleja. Se viene discutiendo hace muchas décadas este tema de las escuelas de lenguaje. Y yo lo he venido observando también hace mucho tiempo. Me parece a mí que hay muchas escuelas de lenguaje que no parecen escuelas de lenguaje. Parecen escuelas total y completamente normales, completamente integradas con la comunidad, que participa la comunidad, participan los padres. Son escuelas que hacen un extraordinario trabajo y que funciona como, no como si fuera un centro, digámoslo así, que recibe lo que no quiere recibir nadie, sino que es todo lo contrario. Y me parece a mí que en ese sentido, a veces muchas escuelas de lenguaje muestran la mejor cara de la educación, la mejor cara de la pedagogía, la mejor cara de las profesoras, de los profesores, de los educadores y de las educadoras. Así que hay que mirar con mucho cuidado el tema, porque
a veces porque nos dejamos llevar por un discurso de inclusión o por un mal discurso de integración, queremos cerrar las escuelas de lenguaje y que todos los niños se vayan a las mal llamadas escuelas normales. Cuando muchas veces a lo mejor un niño no es para una escuela normal. Y aquí yo tiendo más bien a esto que se decía recién. Para cada niño una escuela. Hay una escuela para cada niño. Así como también hay una escuela para cada profesor. No todo profesor puede estar en cualquier escuela. Entonces, es sumamente variable y complejo el tema. Y aquí va a depender mucho de lo que conversábamos antes, de la intuición de los padres. La intuición que tienen respecto de la escuela, respecto de los profesores, respecto de cómo se trabaja al interior del establecimiento educativo. Pero me parece a mí que decir de frentón, hay que cerrar todas las escuelas de lenguaje, es como terminar con un problema para crear otro problema, por decirlo de alguna manera. Y hay muchas experiencias en todo el país de escuelas de lenguaje que hacen un extraordinario trabajo. A lo mejor habría que repensar las escuelas de lenguaje, reorientar su sentido, reorientar su colaboración con las otras escuelas, quitarles esas lógicas que tienen de estigmatización y integrarlas más al sistema. Pero conozco también de cerca y personalmente la experiencia de muchos papás y muchas mamás que le agradecen muchísimo a las escuelas de lenguaje, y tenemos, como lo podemos constatar ahí, ya después de décadas, estudiantes universitarios que han pasado por escuelas de lenguaje y que agradecen muchísimo lo que aprendieron ahí, y que hoy en día ya son profesionales o están a punto de egresar. Tenemos que pensar que las escuelas de lenguaje ya tienen varias décadas en nuestro sistema. Pero yo ahí voy a plantear un punto. Yo creo que eso, sin dejar de pensar que las escuelas de lenguaje tienen detrás una lógica, que es una lógica que segrega a los estudiantes. Es decir, los mismos profesionales de las escuelas de lenguaje tienen que, para poder integrar estudiantes, también tienen que hacer todas unas peripecias, así como ustedes decían, hacer peripecias para poder integrar a alguien en un proyecto de integración con un diagnóstico versus otro. Lo mismo hacen las escuelas de lenguaje para incluir a la mayor cantidad de estudiantes de la comunidad o que están alrededor de las familias que llegan a esta escuela. Entonces, también cuando los estudiantes llegan a la escuela, les intentamos encontrar una dificultad de lenguaje para poder integrarlo a esa escuela. Entonces, las escuelas estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en cuál es el rol que las escuelas de lenguaje tienen y la naturaleza o más bien la cultura que han logrado construir de colaboración con las comunidades, pero no dejan de ser escuelas que desde el sistema están pensadas como escuelas especiales. Entonces, mientras sean escuelas de lenguaje y no avancemos hasta a que sean escuelas donde desarrollamos las diversas áreas de la formación, donde todos tienen cabida, entonces van a seguir siempre estando en una lógica de segregación, y con ello no quiere decir que no, hoy día cerramos todas las escuelas y nos mudamos todas las escuelas regulares, porque lo cierto es que tampoco es que las escuelas regulares hagan ese trabajo. Ninguna de las escuelas hoy día en nuestro país en sí misma es capaz de responder a este desafío, ¿no? Pero necesitamos avanzar hacia un espacio educativo que sea más diverso. Necesitamos avanzar hacia un espacio educativo que no ponga como condición, ya sea dentro de la escuela o en una escuela especial, que yo tenga una condición de discapacidad o que tenga un diagnóstico determinado. Cuando decimos inclusión decimos todo, entonces todo es todo. No alguien que consideramos que tiene este déficit a priori, ¿no? Y con eso no estoy negando el valor que tienen, pero necesariamente se sostienen sobre una lógica. Y es una lógica que es necesario ir deconstruyendo en el tiempo y rompiendo en el tiempo para que las escuelas todas puedan terminar siendo escuelas, donde haya un espacio para todos. Pero a mí me parece también que es oportuno insistir siempre que las malas prácticas no solo están en las escuelas de lenguaje, sino que en las escuelas en general, en el sistema escolar, existen malas prácticas. Y si vamos a mirar lo que pasa en las escuelas de lenguaje no están centradas en las dificultades del lenguaje,
lo que ocurre en la gran mayoría de las escuelas de lenguaje es el acontecimiento educativo, el acontecer educativo. No ocurre solamente ¿cómo se dice?, una individualización de los sujetos o una estigmatización de los sujetos respecto a su condición de habla, sino que en general ocurre un acontecimiento educativo donde la riqueza del aprender, la riqueza del educar, se conjugan perfectamente en un proyecto educativo que de una u otra manera pone entre paréntesis su condición de escuela de lenguaje especial, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que tener una mirada, por supuesto, a la lógica del sistema y a los discursos normativos del sistema, pero otra mirada es ver lo que ocurre en la práctica. Y en la práctica, lo que tenemos es que en muchas escuelas de lenguaje ocurren maravillosos y bellos acontecimientos educativos que en las otras escuelas simplemente no ocurren porque también ahí están las malas prácticas. Sí, pero de todas maneras la escuela sigue siendo una escuela segregada. Es como decir las escuelas de hombres versus las escuelas de mujeres. Dentro de las escuelas de mujeres y las escuelas de hombres también ocurren esos maravillosos acontecimientos. Pero la sociedad es una sociedad donde vemos hombres y vemos mujeres. Y cuando hacemos esta separación intencionada entre las escuelas de mujeres versus las escuelas de hombres, es lo mismo que hacemos cuando decimos las escuelas de lenguaje. Porque es cierto, cuando los estudiantes ya están ahí, hay mucho que ocurre y mucho que es valioso. Pero lo cierto es que desde el inicio, en el primer paso, decimos, sí, pero esta escuela no es para todos. Entonces, también tenemos que lograr pensar escuelas donde todos tengan cabida. Y eso requiere de mirar el sistema. Pero es importante también que un sistema escolar reconozca la riqueza de su comunidad y reconozca también cómo la comunidad quiere de una u otra manera expresarse educativamente. Me parece a mí que eh, 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 tachar a una escuela de segregadora por el simple hecho de que el sistema o de una u otra manera la lógica discursiva del sistema la implica, digámoslo así, y no mirar las prácticas como realmente ocurren, estaríamos cometiendo un error como política pública. Me parece a mí que si vamos, por ejemplo, a las comunas más vulnerables y vemos el rol educativo de las escuelas de lenguaje, nos daríamos cuenta de que de una u otra manera la ideología también que hay detrás de los discursos desaparece cuando vemos que las escuelas dialogan perfectamente bien y los niños transitan perfectamente bien de un establecimiento a otro, y lo que hacen en estas comunas más vulnerables, ¿cierto?, es un trabajo que realmente eh, quisiéramos que permanezca y no que desaparezca. Justamente es una de las temáticas que ha pasado, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en España, donde tiene una orientación mucho más progresista en las políticas públicas, donde están tratando de que los niños de escuelas especiales vayan a proyectos inclusivos. Y hay muchos apoderados que se oponen a eso en España, porque las escuelas especiales evidentemente son más pequeñas y tienen a veces mejores recursos que las escuelas que son más generales. Entonces, y uno puede ver mucho en redes sociales, los amigos españoles, que niños que tienen ciertas condiciones dicen, prefiero una escuela de lenguaje o una escuela especial porque tengo menos compañeros, donde me siento más escuchado y donde hay mayores recursos para yo recuperarme o para poder tener, digamos, mejores atenciones. Pero digamos, una atención que se vive, incluso en lo mejor de los sistemas, con mayores recursos que Chile, esa atención, digamos. Claro, hay que pensar también que el sistema, hay que pensar también en concreto, real y materialmente, y no puramente discursivamente. El sistema escolar chileno está segregado georreferencialmente. Los guetos escolares, de una u otra manera, los guetos que se producen en las distintas clases sociales, de una u otra manera producen mayor déficit que esta otra formas de comprender la diversidad escolar. Entonces, en sistemas que aparentemente son más democráticos y republicanos, como por ejemplo el francés, encontramos también esta dificultad, que los padres quieren tener, algunas comunidades también quieren tener escuelas de menor tamaño, de mayor, ¿cómo se dice?,
de menor dimensión, para que el trato sea también más personalizado. Y eso es lo que ocurre en concreto, real y materialmente, en muchas escuelas de lenguaje. Eh, es cierto que las malas prácticas existen, pero las malas prácticas están en todo el sistema. Yo creo que la cuestión tiene que ver también con lo que tú decías acerca de cómo es posible pensar en mayor diversidad de las escuelas, ¿no? Cómo las escuelas pueden responder a estas distintas características, a estos distintos intereses y a la organización también de las comunidades. Efectivamente, no todas las escuelas tienen que ser iguales, grandes escuelas donde hay un gran número de estudiantes y donde todos hacen lo mismo, también tienen que haber escuelas pequeñas. La cuestión es que esas escuelas tienen que ser, si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que acaba de decir Jaime respecto de la segregación territorial, ¿no?, que existe en nuestro país, entonces nos parece que es necesario que podamos avanzar justamente en la dirección contraria, es decir, que tengamos territorios más integrados, que tengamos formas de relación donde tengamos espacios donde nos encontremos con la diversidad del otro, ¿sí? Porque ese es un punto importante, es decir, la diferencia entre una escuela especial y una escuela regular, así llamada, ¿no? Es que es cuál es la magnitud de la diversidad con la que nos podemos encontrar como experiencia educativa. Entonces, necesitamos avanzar hacia a unas escuelas diversas también, propias de cada contexto, pero que sean capaces de poder generar una cultura que sea más propio de lo que esperamos en la sociedad. Y en ese Sí, sentido, más diversa. sí, claro, pero el tema es que el contexto no es algo abstracto, sino que el contexto es, Por para mí es supuesto. algo tremendamente concreto. Y cuando pienso, por ejemplo, en comunas vulnerables, estoy observando ciertas comunas donde efectivamente al interior de la comuna, eh, los padres de todas maneras igual eligen Sí. la distinción. Entonces, de una u otra manera, el sistema escolar chileno promueve esta distinción y tenemos estas prácticas de distinción georreferencial al interior también de comunas vulnerables. Entonces, porque, no sé, los papás quieren diferenciarse de cierto tipo de estudiantes, etcétera, esas típicas prácticas que promueve el sistema escolar chileno. Pero me parece que no es el caso de las escuelas de lenguaje. La escuela de lenguaje atiende al contexto, pero atiende también de manera especial al sujeto. Entonces, desde esa perspectiva me parece a mí que no hay que eh, entrar a mirar el tema de las escuelas específicas de lenguaje desde una mirada puramente discursiva, sino que hay que mirar cómo están posicionados los contextos concretos, reales y materiales. Yo creo que estamos de acuerdo en que si nos ponemos a hablar del sistema educativo en Chile, tenemos para hablar, pero para largo. Por eso quería volver y para ir ya terminando nuestra conversación, pedirles dos cosas, que nos cuenten, porque ya que hablamos harto del tema del decreto 170 y de lo desactualizado que está, ¿qué medios nos aconsejan ustedes o cuáles son los medios que hay que seguir para buscar esas actualizaciones y nosotros como, siendo una agrupación de padres, podemos colaborar en ir empujando esos cambios para llegar a actualizarlo, a cambiarlo, hacerlo de cero, no lo sé. Pero, ¿cuáles serían los pasos que hay que seguir para lograr esos cambios? Y por último, preguntarles también, ¿qué consejos les darían ustedes a los docentes, a los profesores, sobre qué pedir o qué recursos pedir o de qué manera poder llegar a esta cultura de la integración en los colegios? ¿Parto yo? Vale. A ver, respecto de... Voy a partir por lo segundo,
para que lo tengo más en la mente cuando lo mencionaste. ¿Qué podemos sugerirle a los profesores? Yo creo que los profesores en el sistema educativo, desde la formación inicial y en el sistema educativo también, les estamos constantemente diciendo que no son capaces de abordar este desafío que es el desafío de la inclusión. Bien hablamos acerca de las deficiencias que tiene la formación inicial, ¿no? Pero ese discurso acerca de que no somos capaces, de que no estamos preparados para esto, es un discurso que lo que hace es tender a mantener lo que hemos hecho hasta este momento, nos genera como una sensación de desazón. Pucha, nadie nos preparó, no tenemos apoyo desde los equipos directivos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos en esto, entonces yo creo que algo básico que yo sugeriría es decir, bueno, esta es la situación en la que estamos, pero también hay muchas cosas que sí tenemos. Hay habilidades que tenemos, hay experiencias que tenemos, hay conocimientos que tenemos o que podemos generar entre nosotros. Entonces, un elemento clave para poder avanzar en términos de inclusión es cómo podemos juntarnos con otros, que esto también nos hace ruido. Otros profesionales, otros profesores que tienen inquietudes similares respecto a la educación que estamos haciendo para pensar otras formas de hacer las cosas. Y en ese sentido, el desafío fundamental de quienes están en los espacios de toma de decisiones en la escuela es darle también más autonomía a los profesores para poder pensar en otras formas, para poder hacerlo de otra manera, para plantearse otro objetivo, y con esto me refiero a otras estrategias de enseñanza, otras formas de evaluar, otras formas de relacionarnos con los padres, etc. Entonces, yo creo que en la colectividad, en el trabajo colaborativo entre los profesores, es que tenemos alguna posibilidad de tanto transformar lo que pasa en la escuela, como transformar lo que refiere a la política pública. Entonces, lo que yo creo que quedarnos con ese discurso pesimista acerca de que no fuimos preparados, no podemos con esto es muy, muy grande, mucho más grande que nosotros. Bueno, hay muchas condiciones que sí son así, pero hay mucha riqueza que hay hoy día en la escuela y que hay que aprovechar, hay que compartir, hay que dialogar con otros, etc. Y en relación a los papás, yo creo que iría por esas mismas vías. Por una parte, yo creo que toda la tecnología que hoy día tenemos es un tremendo recurso en términos de la movilización social. Es decir, hoy día tenemos la posibilidad de conocer otras experiencias. Entonces, como organizaciones de padres, yo creo que un elemento fundamental es conocer otras organizaciones de padres en este país y en otros países, porque de allí, de las experiencias de todos ellos, podremos ir construyendo visiones distintas, más amplias, soluciones a los problemas que nos hemos ido encontrando. Y en ese sentido, la tecnología constituye un tremendo recurso que antes no teníamos y que hoy día puede ser un elemento importante para las familias. Y por otra parte, si pudiera integrar ambos, yo diría que es fundamental hacer un llamado a la familia y a los profesionales que están en la escuela, profesores, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores diferenciales, a poder romper con algo que el sistema ha instalado, que es esta lógica como también de mutua culpabilización entre las familias y las escuelas. Entonces las familias le dicen a las escuelas que las escuelas no son capaces, y las escuelas le dicen a los papás que no se preocupan de los niños y que no se hacen cargo de su responsabilidad. Eso es algo que esta misma lógica en la que estamos promueve. Entonces, que si queremos avanzar, que si queremos que todos los estudiantes puedan progresar, puedan desarrollarse, puedan aprender, entonces necesitamos colaborar, necesitamos de pronto dejar de lado nuestros prejuicios respecto a lo que es el profesor o lo que es la mamá o el papá, y poder dialogar, sentarse, conversar, encontrar formas que no van a ser fáciles, no van a venir de un momento a otro, pero que son la única forma que tenemos para hacerlo de manera diferente. Sí, yo le agregaría a eso
em, como paso también para incidir, me parece a mí que es importante que los papás al mismo tiempo de organizarse, de crear lazos nacionales e internacionales, al mismo tiempo es bueno que toquen la puerta del mundo de la política. Y me parece que es importante tocar la puerta, en primer lugar, del Ministerio de Educación, de la autoridad máxima. Me parece a mí que más allá de los prejuicios y de la ideología, los ministros de educación tienden a escuchar a los papás organizados, da lo mismo cual gobierno, y da lo mismo cual ministro, pero la tendencia es que se tiende a escuchar a los papás organizados y se tiende a dialogar con ellos. Y en la misma dinámica, me parece a mí que las comisiones de educación, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, también han tenido históricamente esa tendencia a escuchar a los papás. Me parece que ahí también se puede incidir para producir un cambio legislativo eh, que marque de una u otra manera la diferencia. Eh, se escucha a los papás, pero a veces no se escucha al papá específico. Y aquí también a veces escuchamos a las grandes organizaciones de padres, pero no a estos padres que están organizados en núcleos más específicos. Entonces, a veces, y yo siento que hay receptividad del mundo político para escuchar y para innovar en política pública, en educación, en estos ámbitos. Así que me parece a mí que también es importante organizarse y tocar esas puertas. De una u otra manera la política está desprestigiada en nuestro país, pero la institucionalidad sigue funcionando. Y si nos damos cuenta, eh, perdemos una gran oportunidad si no somos capaces de cruzar la barrera de la desconfianza hacia lo político y tocar la puerta del ministro de Educación o la ministra de Educación de los diputados y los senadores respectivos y competentes en la materia. Así que me parece a mí que eso es también un paso para incidir importante. El otro paso, me parece a mí que también es importante, es el poder proyectarse comunicativamente a través de los medios de comunicación nacionales y locales. Me parece a mí que eso es importante también, tener figuración y espacio en los medios de comunicación va a ser también sumamente importante porque va a relevar para la opinión pública un tema que a lo mejor la opinión pública, por su especificidad, desconoce. O cree que no existe, o no se da cuenta, o mira para el lado nomás. Entonces, me parece a mí que eso también es importante. Eh, y lo otro importante es también que los papás sean capaces de relevar las buenas prácticas que ellos conocen en profesores o en comunidades educativas. Y que esas buenas prácticas de una u otra manera se muestren también a la comunidad y se muestren a la opinión pública. Me parece también que esa es una forma de incidir y tensionar también al mismo sistema educativo. Entonces sería un mensaje el mantenernos unidos para nosotros como agrupación, para que juntos nos vayamos haciendo más visibles. Así es, hay que mantenerse unidos, colaborativos, hay que organizarse para, para establecer una ruta de trabajo y ojalá que en esa ruta de trabajo también, insisto, podamos cruzar las barreras de la desconfianza y golpear a las puertas del mundo político y tratar de incidir también en esas esferas de poder. Claro. Es perfectamente probable. Yo, como parte de mi trabajo, hago monitoreo legislativo y sigo ciertos proyectos que se están dando en el Congreso y en el Senado. Hay un proyecto muy notable donde se está planteando hacer obligatorios los programas de inclusión escolar en las escuelas privadas y hay un bastante consenso, incluso al interior de las escuelas privadas, que uno pensaría que no, porque van a gastar más recursos, pero hay consenso en hacerlo y también se han Claro. dado hartas activistas, personas que están en las redes sociales y que en los medios de comunicación que han promovido ese proyecto. Entonces, perfectamente probable y que se pueda hacer digamos, una modificación en esa materia. Y hay consenso general, incluso en esa comisión, de que el decreto 170 es inadecuado.
Así que, de todas maneras, el consejo que da Jaime es totalmente probable y digamos, da esperanza. Sí, funciona. Ustedes tienen que pensar, por ejemplo, las mamás y los papás que se organizaron para decirle ya no más a las tareas escolares, por ejemplo. Es una iniciativa fundamentalmente de papás y mamás, y que de una u otra manera produjo una bola de nieve que fue bastante virtuosa. Hay mucha evidencia internacional de que las tareas escolares lo que hacen es profundizar la desigualdad. Entonces, y en nuestro país todavía más. Y bueno, y cuando las tareas escolares duran más de 30 minutos, 2 horas, 4 horas, o cuando las tareas escolares son descomunales, así como hay papás que se organizaron para decir no más CINCE, o papás que se organizan para decir eh, queremos una buena convivencia en la escuela. Entonces, tenemos esa buena experiencia. Entonces, si son capaces de mantenerse unidos, de organizarse e incidir en en el mundo y en el círculo del poder, yo creo que van a tener éxito. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, súper agradecidas. Gracias Constanza, gracias Jaime por acompañarnos. Nosotras vamos a seguir con estas conversaciones. Normalmente las hacemos los viernes porque mayo es el mes de la dispraxia. Así que queremos llegar a distintas áreas, a la salud, a la educación, a los papás, a las mamás que están recibiendo este diagnóstico y que quieren acompañar con información la atención de sus hijos. Así que muchas gracias, nos despedimos ahora. Esto va a quedar guardado en la página. Nosotras estamos también trabajando para tener nuestro canal de YouTube y poder también ir respaldando todos los videos y toda la información. Gracias a quienes nos acompañaron, a todos los que nos pusieron corazoncito, a los que nos comentaron, porque esa es la idea, seguir dialogando, seguir compartiendo. Cualquier duda que haya quedado, pueden seguir escribiéndonos para poder seguir comunicándonos con la comunidad que hay en todo nuestro país y también en otros lugares. Nos escribieron de Argentina, por ejemplo, ahora que nos estaban acompañando. Así que súper agradecidos y nos vemos en un próximo encuentro sobre la dispraxia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao.